Seguimos entonces con Pauta Abierta en este día viernes y ya está con nosotros nuestro invitado de hoy, el senador por la región metropolitana, José Manuel Ismael Rojo Edwards Silva. ¿Hay alguno de los 4 nombres, senador, que ya no use, pero ni por casualidad? Bueno, mi nombre es Rojo Edwards, para Sí, efectos, hoy día por motivos sí, políticos, Rojo obvio, Edwards. Sí. obvio. Oye, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá en Pauta Abierta contigo el día de hoy. Ya, pero ya nadie te usa José Manuel No, Ismael. pues que Ismael me lo saqué, lo que hice fue reemplazar Ismael por Rojo. Por Rojo, perfecto. Pero no, mi familia obviamente es José Manuel, pero para el resto Rojo. ¿Y quién era Ismael? Solo para Ismael, saber quién es interesante perdió. la pregunta. No, Sí. Ismael era mi abuelo de padre, pero mi tata Ismael nunca consideró que yo, siendo uno de los primos mayores, me llamaba como él porque tenía José Manuel antes, que Ya. era el nombre de mi padre. Ah, Entonces, cuando me cambié el nombre, mi abuelo ya se había muerto, pero hablé con mi padre y le pregunté, oye, ¿le Si hubiese le importaba, importado a mi abuelo Ismael? Y me dijo que no, y por lo tanto lo que hice fue poner el nombre ya más formal. cambiando uno por el otro. Y con eso se puede utilizar de manera legal. Oye, oiga, no voy a decir oiga porque senador. Es difícil ser colorín, mi papá era colorín. Y siempre hablaba que ojalá ninguno de sus nietos fuera colorín, que en otra etapa de la vida, eso sí, cuando había más, no sé, bullying, más diferente, éramos más parejos todos los chilenos, entonces si alguien destacaba por su colorido siempre lo molestaban un poco más. ¿Fue difícil? Cuando chico fue bastante difícil, la gente se ríe de esto, pero en esa época, cuando yo era edad de colegio, el bullying no era un tema. Y claro, yo era el único colorín prácticamente en todo el colegio. Y por lo tanto tengo algunos recuerdos de, además de tener miles de sobrenombres, que no los vamos a repetir acá porque, Bueno, porque estamos en un lugar en la público. época de mi papá era Los sobrenombres- Chauchapeso, pero eso ya no existía. Todos partían entre piojos mineros para arriba, digamos. Ah, ya. Bueno. Sí, era difícil. Hasta que te diste cuenta que era una diferencia. Pero tuvo una... Y que se le voy a sacar partido a la diferencia. Por supuesto que las cosas en la vida van cambiando. Lo que es una desventaja en un minuto puede terminar siendo una ventaja. Y ahora, obviamente, ser colorín me hace ser más fácilmente reconocible y eso es una ventaja. Pero cuando chico, muy difícil. Difícil. Me imagino. Senador, antes que nos metamos a los temas de fondo, ¿celebró el triunfo de Estados Unidos hoy día o no? Usted que nació en Chicago. No sé si todo el mundo sabe que nació en Chicago. Yo nací en Chicago, yo soy casado con americana, Maribel entonces es celebró. americana, y dado que yo nací en Chicago y ella es americana de New Jersey, los 3 niños nuestros son americanos también. Así que tenemos una cercanía muy especial y quizás por eso me ha tocado, desde que soy parlamentario, ser presidente del Grupo Amistad de Chile-Estados Unidos, y en general cuando ocurren cosas de Estados Unidos me toca bastante actividad por mi cercanía natural. En mi casa, además, Felipe, se habla inglés. O sea, el idioma de la casa. Ya, y celebran Acción de Gracias, todas las cosas. No, somos chilenos. No, pero sí, en hay mi casa celebran Acción de Gracias, vivimos un año en Estados Unidos, imagínense. Hay una cercanía. Y obviamente, además, yo estudié en Boston, donde conocí a mi señora, ella también estudié en Boston. Y de hecho, hoy día mi señora está en su reunión de tantitos años de salido de su universidad en Dartmouth, que es en Vermont. Así que sí, tenemos un cariño muy especial y celebramos todos los triunfos de Estados Unidos. ¿Y han pensado alguna vez irse para allá a vivir, a estar un rato Bueno, largo? ya vivimos en Estados Unidos. Yo viví ¿Cuando estudiaba? Claro, viví en Washington cuando trabajé en el Banco Interamericano de Desarrollo. También vivimos en Boston un par de años y me tocó también vivir por la enfermedad de mi hermano Diego, cuando tuvo leucemia, en Seattle, Washington. Así que me ha tocado vivir varios años de mi vida en Pero ya se en quedaron Estados aquí para el Sí, resto? sí, por supuesto. Sí. Está bien. Ahora, siempre está porque mis suegros viven en Nueva York, así que hay que ir a verlo lo más seguido y estar muy contento cada vez que No es vamos. una lástima, precisamente. Es un agrado, supongo. Por supuesto. Ya. Por supuesto. Senador, metámonos en temas más que lo convocan, digamos, desde lo ideológico, de lo político. Activista de baja estofa al expresidente Boric por esta permanente actividad en términos de comentarios de la política contingente chilena. Antes de preguntarle por esa frase, usted esbozó la idea de quitarle la dieta presidencial si seguía como en ese rumbo. Si no hubiera dicho eso, ¿también es un tema a revisar la dieta presidencial? Lo que pasa que, a ver,
un presidente, un expresidente es un aporte para la sociedad y uno quiere que pueda tener cierta solvencia para que pueda dedicarse a temas públicos. Eso está bien. Pero un presidente no puede esparcir noticias falsas. Está debajo de su investidura. Entonces, cuando dice había acuerdo técnico para la condonación del CAE, es que es falso. No es medianamente falso, no, es falso. O cuando dice que nosotros nos oponemos al levantamiento del secreto bancario, no. Nosotros creemos que tiene que haber el levantamiento del secreto bancario, pero en vez de que lo haga una persona del órgano administrativo del Estado, que lo haga a través de una resolución judicial, que puede ser rápida, que puede ser 24/7, pero se puede mejorar. Se puede mejorar, pero no puede venir a... Yo siento que el presidente Boric no ha estado a la altura como expresidente. No estoy diciendo con esto que no quiera que se refiera a materias políticas, sí, pero perfectamente podría haber dicho, mire, ¿sabe qué? En el CAE yo pienso esto y en el levantamiento del secreto bancario yo pienso esto. ¿Qué va a hacer? Contrario a lo mío. Pero no que me venga a decir a mí que estoy en contra del levantamiento, porque eso es falso. O sea, mentiras no. Entonces, por eso es que yo creo que creo que se equivocó muy... Y además que en el tema también del CAE... en los tiempos, un poco tan luego después de... Además, claro, pero eso uno podría entenderse. Discutirlo, está bien. Además que creo que calculó mal, porque él no solamente había prometido condonar el CAE, había prometido condonar todas las deudas estudiantiles que incluyen al CAE, al Fondo Solidario, a los créditos Corfo. Incluso yo podría colegir de esa frase que estaba en su programa, de que se iban a condonar las deudas internas de universidades con estudiantes. Entonces, él no cumplió. Cosa que pensó bastante gente, parece. Parece que sí, por lo menos como indicador el pago del CAE. Entonces, él creó una situación y es obvio que la morosidad del CAE aumentó. Entonces, mira, yo creo que los expresidentes son un aporte y está bien que se les apoye, pero si el expresidente está en una activa campaña política y esparce noticias falsas, ahí yo empiezo a decir, ¿sabe qué? ¿Cuál es el objeto? Porque además, esto sale del presupuesto del Senado, corporación de la cual yo soy parte. Y como para avanzar incluso, que he dicho más de alguna persona, hacia una acusación constitucional en algún momento. Entiendo que el expresidente se puede hasta diciembre, ¿no? Sí, hay 3 meses más, pero yo no estoy pensando en eso. Yo creo que las acusaciones constitucionales se han chacreado en buen chileno. El periodo pasado hubo 9, el anterior al pasado también hubo 9, incluía a 2 de un presidente de la República, o sea, se quería hacer una especie me van a perdonar, pero descabezar al gobierno es una especie de golpe de Estado. Y además se condenó a un ministro, se condenó con una acusación constitucional por ser supuestamente violador de derechos humanos. Y lo que hicieron fue muy grave. Entonces ahora vamos a tener otra fiesta de una gran cantidad de acusaciones constitucionales. Entonces yo por lo menos la acusación que estamos viendo ahora, que nos va a llegar quizás probablemente al Senado del ministro Grau, yo la voy a revisar en detalle, pero sí estoy de acuerdo en cambiar un poco el cómo usar el instrumento y en parte subir los quórum de aprobación para que quien haga una acusación lo piense bien. O sea, es tan grave lo que hizo el ministro para que lo acusemos constitucionalmente, que lo dejemos fuera de la actividad pública durante 5 años, que pase por un periodo de acusación permanente. O sea, yo esa modificación que se está proponiendo de manera transversal, yo soy favorable, tenemos que ver los detalles, pero soy favorable a la dirección del cambio. Y a revisar un poco, hablaba el otro día con Jimeno Sandón, a revisar también que hay ciertas cosas que sí pueden ser susceptibles de ser, digamos, castigadas, pero no con ese tipo de castigos, por sino supuesto, con otro... podrían haber otros instrumentos, ¿sí? Pero el instrumento de acusación constitucional que incluye un castigo de 5 años de no puesta en la actividad pública puede ser un poco mucho si es que se toma desde el punto de vista político. Porque la acusación constitucional es para el ministro que no aplica la ley o que va en contra de la Constitución, no para el ministro que piensa distinto a mí, que es lo que estaba pasando, digamos. Y eso es lo que tiene que verse. Yo con esto no estoy diciendo ni a favor ni en contra de la acusación, yo soy juez como senador de la acusación del ministro Grau, que tendría que aprobarse o rechazarse en la Cámara de Diputados. Pero sí creo que el instrumento tiene que revisarse. Después de todo el tiempo que ha pasado, y si uno revisa su trayectoria política, partió en Renovación Nacional, después republicano, libertario, social cristiano. cristiano.
Usted fue de los fundadores republicanos. ¿Se siente un poco decepcionado de en qué terminó o al revés? Dice, pucha, hubiera sabido me quedaba. Mira, cuando uno toma una decisión o tiene una diferencia con alguien, es de las dos personas. Así que yo estoy muy contento de haber estado, me tocó ser presidente del Partido Republicano, fui electo senador. Fundador también, Lo que pasa es que en esa época yo soy previo al partido, yo soy fundador de Ideas Republicanas, que es el centro de estudio. Entonces, es anterior. No, partió con Acción Republicana, luego Ideas Republicanas, después Partido Republicano. O sea, yo soy anterior al Partido Republicano. Quizás por eso, al final, en algún minuto, el presidente, en esa época, candidato presidencial, me pidió que fuera el presidente del partido. Pero yo creo que lo importante acá es defender siempre las mismas ideas. Y en eso yo creo que tengo un track record. ¿Puedo gustarte o no, Felipe? Pero tú sabes perfectamente lo que pienso. Sí, claro. Que cada vez menos común parece, sí, ¿no? Parece que sí. Sí, ya. Pero la relación, por ejemplo, con el presidente, ¿qué tal es? No, está muy buena. Yo estoy tratando de ayudar en todo lo que me toca. Yo estoy trabajando porque se apruebe rápidamente la ley de reconstrucción. Estoy apoyando la ley de sala cuna, que sí se requieren cambios en la ley de sala cuna, especialmente en el tipo de fondo que se está creando y algunas otras materias que ya le he hecho saber al gobierno, y también empujando una ley de inteligencia artificial, porque me da la idea que la clase dirigente de Chile no está entendiendo bien la profundidad. Déjame darte una cifra. Hay una empresa tecnológica hoy día en el mundo que vale más que la producción entera de un año de Japón o de Alemania. Una empresa. ¿A quién se refiere? ¿Anthropic? Nvidia. Nvidia, sí. Anthropic acaba de salir a la bolsa y es 3 veces el tamaño de Chile, más de 3 veces el tamaño de Chile en un año. Yo sé que estoy comparando peras con manzanas, pero porque uno tenga una magnitud. O que las inversiones en data center de este año en Estados Unidos son casi 8 veces todas las inversiones en minería en Chile de aquí al 2033. O sea, el tamaño en términos de inversiones, de valoración, es tan increíble que Chile no puede quedarse atrás, y yo siento que nos estamos quedando atrás porque la clase dirigente no está entendiendo la potencia de la revolución de la inteligencia artificial. Y lo que me preocupa también, ya esto a nivel más global, de Latinoamérica, del sur global, es que el norte global, me refiero a Europa, buenamente a Estados Unidos, Canadá, algunos países de Asia, van a empezar a ser mucho más productivos a través de la aplicación de la inteligencia artificial en sus gobiernos y en su sector privado, y nosotros nos podemos quedar atrás. Y eso nos va a generar una desventaja competitiva que va a ser aún mayor. Entonces yo creo que hay una revolución que la clase dirigencial no está viendo bien, y yo trato de... ¿Se conversa poco en el Senado eso? Se conversa poco, y cuando uno, por ejemplo, ley de reconstrucción nacional. Yo llevo mucho tiempo intentando de que haya espacio político para que haya incentivos tributarios para inversión ligada a la inteligencia artificial. Bueno, vamos a ver, espero. Cuando se discutió el artículo 8, minería de datos, yo entiendo que había un problema porque no se estaban respetando los derechos de autor, pero perfectamente podríamos tener minería de datos para inteligencia artificial con un sistema de opt-out que le permita al dueño intelectual de negociar con él y llegar a un precio que lo fije el mercado. Ya, pero esa conversación no está en los primeros... Es que no está, pues. Y a mi juicio tiene que estar. Hay muchas otras cosas que son muy importantes, pero que son menos importantes a mi juicio que quedarse, o que no subirse con la suficiente fuerza a esta revolución. Esta es la revolución más importante que nadie de los que está vivo hoy día ha visto ni va a ver. Y más rápida, sin duda, porque todas las otras tecnológicas se demoran, no sé, 5 años, 10 años. Esto en 2 años ya explotó. Y mira, cuando fue la revolución industrial, cuando supimos cómo sacar fuerza, digamos, a través de motor o a través del vapor, lo que eso nos permitió a la humanidad fue ser capaces de tener más fuerza para hacer lo que queríamos. Pudimos hacer fábricas, etcétera. Amplió nuestra capacidad física. La inteligencia artificial amplía nuestra capacidad cognitiva. Sin querer hacer un paralelo, pero lo voy a mencionar. Cuando se inventó o supimos cómo controlar el fuego, lo que ocurrió es que como cocinar algo es predigerir los alimentos, pudimos obtener más calorías de los alimentos y por lo tanto pudimos tener calorías extras para desarrollar el cerebro. O sea, la invención del fuego, entre otras cosas, permitió la ampliación de las capacidades cognitivas. La inteligencia artificial hace eso. Por lo tanto, es una revolución realmente importante. Y por eso es que en la política pública yo siento que
Estamos atrasados. Muy atrasados. Ya, y me interesa saber su opinión, porque hay dos tendencias hoy, evidentemente, a propósito de que nombramos dos empresas. Anthropic, que tiene en Claude la búsqueda de un tipo de inteligencia artificial con una ética y con una búsqueda de una humanidad distinta, al punto que el Papa lanza la encíclica con ellos, de alguna manera. Y otra empresa de inteligencia artificial que no le parece tan importante el tema. ¿Usted de qué tendencia es? Lo que pasa es que para efectos de Chile creo que esa es la discusión que hay en los lugares en que se están creando los LLM, Large Language Models, ¿no es cierto? Como Anthropic. Mucho más atrás, dices. Claro, es como que usted me diga, vamos a prohibir que hayan chilenos que corran la maratón en menos de 2 horas. Bueno, es que yo no sé cuántos hay chilenos que corran la maratón en menos de 2 horas. ¿A vos, si usted encanta la carrera? No, yo mucho más. Yo una vez corrí una maratón, pero me demoré más de 4 horas. ¿Dónde fue? ¿En Washington? En Washington, sí. ¿Sigue corriendo, no? No sigo corriendo. Oye, pero claro, entonces la discusión en Chile, a mi juicio, tiene que estar más ligada a controlando los riesgos que trae la tecnología, pero enfocarnos en las oportunidades que existe, además de los riesgos de no subirse, porque no solamente el riesgo que haya un mal uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, para una decisión discriminatoria, pero también hay un riesgo de que no seamos capaces de generar la suficiente tecnología y los empleos, el desarrollo, la ganancia en productividad, el crecimiento, etcétera, porque simplemente otro llegue antes. Entonces, los riesgos no solamente están en el uso, sino que en la no adopción. Entonces, yo por lo menos he tratado de ver que la política pública entienda que la inteligencia artificial tiene que ser vista no solamente como un riesgo, sino que también como una oportunidad. Y las leyes que se hagan tienen que ser habilitantes para que haya adopción y para que haya inversión. Parte de las cosas nos fuimos para otro lado, pero es que es demasiado interesante. Sí. Oiga, dos cosas. La primera, le leí una entrevista hoy en un estupendo diario que se llama El Dínamo, donde decía que casi que por medio voto vale. No, pero lee el artículo entero. Bueno, sí, el párrafo entero. Sí, está bien, es mentira. Pero lo estoy apurando un poquito para saber si en el fondo es tan importante para usted la ley de reconstrucción que... Lo que pasa, mira, yo te hago la siguiente pregunta, Felipe. Mira, hoy día vamos a crecer al 1%. Tenemos un desempleo femenino de mujeres de menos de 24 años de 28%. Un desempleo femenino del 10,5%, de jóvenes entre medio, mujeres del 11%. El mercado está generando empleos prácticamente solo informales. Los salarios, el incremento del salario, están detenidos. Por lo tanto, lo que hay en empleos es muy malo. Lo que hay en inversión, el Banco Central bajó la estimación de 4% de formación bruta de capital fijo a 2,2%. O sea, la inversión, estamos mal. El crecimiento, si tomamos la media del 1,3%, entonces yo me pregunto cuál va a ser la situación económica que vamos a vivir con una inflación además que sube, porque de 3,9 a 4,2. Entonces, no hay indicadores que uno pueda decir, no, tiene que haber un cambio. 2 meses más de recesión. Tiene que haber un cambio. Sí, pues 2 meses más va. Tiene que haber un cambio. ¿Cuáles son los parámetros que nosotros podemos ajustar para incentivar a los agentes económicos? Bueno, los impuestos son los más fuertes. Tenemos, a mi juicio, que reducir los impuestos. A mi juicio se va a quedar corto reducirlos al 23% de las empresas. Tenemos que reducirlo, a mi juicio, a 19 o 17. Acordémonos de que Chile crecía al doble del mundo cuando teníamos impuestos del 17%. Mi amigo Jorge Claro decía al 10%. Bueno, al 10%, cuando teníamos impuestos al 10%, Chile crecía casi no al triple, pero 2,5 veces el mundo. El mundo crece al 3. Hoy día sería más difícil. No, sí, por supuesto. Sino, no es que... y otra cosa que uno... Entonces, ¿cuáles son las variables que nosotros tenemos para modificar hoy día para que Chile crezca? Dígame cuáles son. Porque es reducción del gasto, una, ¿no es cierto? En particular, reducción de impuestos. Eso envía una señal clarísima. Y políticas públicas, por ejemplo, pro inteligencia artificial, pro empleo, muchas otras. Pero son parte de la importante. Entonces yo creo que hay que bajar muchísimo los impuestos, mucho más que el 23%. Me gustaría, no sé si mucho más, pero pensar en 22 o 21. Fíjate que nosotros crecíamos al doble del mundo cuando teníamos impuestos que eran mucho menores que nuestra competencia. Rebajándolos a 23 vamos a llegar a la media. O sea, no hay ninguna ventaja comparativa.
Vamos a volver a lo que era hace- No, ni siquiera, vamos a llegar a la media. Antiguamente nosotros éramos competitivos, por eso la gente venía. Mira la minería, Felipe. Nosotros dijimos un royalty de la minería, sí, que paguen más, ya, que paguen más. Bueno, el royalty se hizo el 2005. Yo quiero decirle a todos los que están escuchando que desde 2005 no se produce una tonelada métrica más de cobre. Se estancó. O sea, del 90 al 2005 algo así como triplicó la cantidad de toneladas métricas, no del costo porque el precio se ha ido para arriba. Y desde el 2005 que hicimos el royalty se estancó. Claro, los precios hoy día son 3 veces mayores, entonces claro, No se nota tanto. pero no es porque haya más crecimiento. Perdón, no es porque haya más crecimiento entonces, la minería está colaborando, sí, pero no porque haya más extracción, en este caso, Más de producción. cobre. Entonces, para que tengamos más empleo, tenemos, a mi juicio, que darle las señales correctas. La invariabilidad tributaria. Me va a perdonar, Felipe, pero yo no entiendo que la izquierda se oponga a la invariabilidad tributaria. Cuando tú quieres hacer una inversión, lo que quieres es certeza. Una cosa es certeza que lo que te están dando es verdad y otra cosa que sea barato. Barato es cuánto le cobras, impuestos. Certeza es fortaleza de las instituciones, certeza jurídica. La invariabilidad es certeza, es lo más importante. Por lo tanto, una invariabilidad de 25 años me parece razonable para que alguien se atreva a invertir 5, 7, 10, 15 o 20 billones de dólares. Ya, por eso entonces colijo Sí. de sus definiciones que efectivamente es tan importante esa ley que no necesita tanto consenso Lo más importante, mira, desde su mirada, no, se necesita consenso porque, para que no la cambien mañana. por supuesto, porque lo que uno quiere es que la certeza jurídica, la que te dice, ya voy a invertir en Chile, ya voy a creer en este proveedor para hacer una relación fácil, voy a creer en este proveedor que es serio, ya, certeza jurídica. Para eso importa mucho que haya acuerdo. Pero también importa que sea barato el proveedor, porque si el producto que te da el doble del precio igual no lo vas a, aunque sea cierto, no lo vas a comprar. Entonces, tenemos que llegar a acuerdo, vamos a hacer todos los esfuerzos, pero para bailar tango se necesitan 2. Y yo he estado en todas las comisiones de Hacienda como senador y no veo ninguna apertura. Entonces, yo quiero llegar a acuerdo, pero si es que hay rechazo total de todo por las ideas que tengan buenamente, yo creo que hay que hacerlo igual. O sea, enviarle la señal que vamos a hacer todo lo posible, hay que ceder, hay que conversar, hay que lograr acuerdos, pero si es que no lo hacen, yo creo que hay que seguir igual. Lo último, porque ya se nos va a ir la hora de este último espacio del programa. Hace poquito rato, un par de horas, se supo respecto al tema de no sabemos qué es lo del tráfico, si es que es tráfico de niños de Haití, se supo de que se descubrió a 6 de estos niños en Romeral, en la 7ª región, y 3 estaban encerrados. Que ese es el dato nuevo, porque esto ha ido cambiando mucho. Hay que ratos cambia que todo el uno mira rato, la noticia sí. y dice, no, parece que exageraron. Después, no, esto es gravísimo. No, pero la última información que es esta es compleja, por decirlo menos. Muy compleja y además yo espero que se clarifique, pero primero eran cierta cantidad de niños, después se duplicó, después se pensaba que puede ser mucho más, después bajó, después encontramos alguno. Pero yo voy a decir algo. Yo creo que esto, independiente, incluso si todas estas personas que traían a los niños, porque hay una señora Rose algo que trajo a 18 viajes. O sea, ella tenía una industria. ¿Cómo uno no se da cuenta? Pero, con el mismo nombre. ¿y cuáles son los incentivos económicos? ¿Quién pagó todo eso? Claro. Entonces no me vengan con el cuento chino de que no, lo hicieron. Bueno, ¿cuál es el interés económico? Entonces, yo creo que hay una falla, no sé, tiene que investigarse, no sé qué, pero creo que hay una falla del Estado profunda. O sea, aunque llegáramos a la conclusión de que no era tan grave como pensamos. Pero incluso en esa... ¿De qué es perdón mi francés, sí, la cueca en pelota? Es la cueca en pelota. Pero totalmente, pues. Pero totalmente. Y este tipo de cuentos es lo que uno se imagina de Albania, de las mafias de no sé dónde. Pero está pasándonos a nosotros. Entonces, no, esto tiene que investigarse. Y creo también que algunas decisiones del señor Taller de Servicio de Migraciones no ayudaron. Porque, ¿sabe qué? Cuando uno saca a un niño de un país, y de hecho tengo un niño hoy día que está afuera con mi señora, bueno, tengo que firmar un papel, tengo que ir a notaría, porque si no se pueden llevar al niño, pues. Claro. Entonces, ¿cómo es posible que entren niños y cientos de niños? Entonces, no, yo creo que esto es una problemática y a mí me parte el corazón, porque de las noticias que hemos tenido estos últimos meses, esta es la más dura para todos. Porque el solo hecho de tener la duda de que hay
trata de niños, que no sabemos, obviamente, no estoy haciendo una acusación, pero es realmente parte del corazón. ¿Qué es de ellos? ¿Dónde están? ¿Se fueron para no sé dónde? ¿Salieron del país? ¿Por dónde salieron? No, si muy duro. entraron y salieron ya. Ya es como Ya, sí. otra cueca en pelota, como tú dices. Senador, muchas gracias por haber Gracias venido por al la programa. invitación, un gusto, pues.